¿Cuántas veces has soñado con tener éxito? ¿Sabes lo que te lo impide? Soy Javier Ramos y junto a mi compañera Reyes Romero te damos la bienvenida al programa Las llaves del éxito. Once motivos y 11 razones para que tu éxito sea una realidad. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 3 de las leyes del éxito. Yo soy Javier Ramos y el Reyes Romero. Buenas tardes. Queremos daros las gracias una vez más por llegar hasta aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás se ha hablado poco o se habla mucho, nunca se sabe, ¿no? Que es el miedo. ¿Qué es el miedo para ti? ¿Has sentido alguna vez miedo? ¿Por qué sientes miedo a la hora de tomar decisiones, a la hora de evolucionar? Reyes, el miedo es una emoción, ¿verdad? Efectivamente, es una emoción. Me gustaría empezar explicando un poquito qué son las emociones. Y las emociones están presentes en nuestra vida en muchas de las situaciones que vivimos. Las emociones es energía, pura energía, y provocan un cambio en nuestro estado mental. Uh-huh. Podemos definir la emoción como una respuesta neuropsicofisiológica y subjetiva ante una situación tanto interna como externa que provoca un cambio de estado y nos prepara para la acción. Imagina o recuerda, trae a tu mente un recuerdo de algún día, algún momento en el que hayas sentido alguna emoción. ¿Qué sentías? ¿Alegría? ¿Enfado? ¿Qué era lo que te expresaba tu cuerpo? ¿Qué pensamientos eran los que estaban presentes justamente en tu mente en ese momento? Obsérvate por la mañana, cuando te levantas, ¿qué emoción es la que impera en tu cuerpo y en tu mente? Son pautas para empezar a aprender a observarse y a empezar a aprender a gestionar un poquito, a gestionar las emociones, primeramente identificándolas, ¿no? Porque no podemos gestionar aquello que desconocemos. Siempre es importante saber identificar qué emoción tenemos para poder comprenderla. Correcto. Javi, el tema de la inteligencia emocional, el tema de las emociones, para mí es un tema muy apasionante y me gustaría saber cómo en el ámbito empresarial, cómo se gestiona o cómo se lleva el tema de las emociones. Bueno, el tema de las emociones, al fin y al cabo, yo siempre digo que el mundo empresarial no va de números y sí va de personas, ¿no? Y la emoción siempre persiste, ¿no? A la hora de hacer una venta es una emoción, a la hora de comprar un producto o un servicio, bien sea un proveedor, bien sea alguien que lo vende, es una emoción pura y dura. Y en el terreno de empleados o jefes también hay que saber gestionar las emociones, ¿no? Yo siempre doy un consejo, yo no soy nadie para dar consejos, pero yo siempre digo que las decisiones hay que tomarlas en frío y no en caliente. Y digo esto porque he llevado, desde mi experiencia, me he llevado malos ratos, ¿no? por tomar decisiones en caliente, y al final esto me ha perjudicado a mí y ha perjudicado el ambiente de las empresas que he tenido, ¿no? Por eso recomiendo siempre que una emoción hay que invernarla, es decir, la tengo, la freno, me paro, la pienso y la reflexiono y la ejecuto. Porque si de modo caliente, pues al final tomamos decisiones que no son las adecuadas. He visto empresas en las que yo mismo lo he hecho, el tener una bronca con un trabajador y al final los dos perder los papeles, ¿no? Todo que haya tenido una empresa ha pasado por ahí. Yo hablo desde la honestidad y desde el corazón. A día de hoy no es que me arrepienta, probablemente no lo haría, pero sí es verdad que he aprendido a que ese tipo de cuestiones no las puedes hacer y que situaciones positivas pasan y negativas también. Y las negativas hay que saber controlarlas, hay que saber parar esa emoción y decir hasta aquí llegué, ¿no? No sé, es complicado, pero sí es verdad que muchas veces nos dejamos llevar por la emoción del miedo, el miedo a perder algo, el miedo a perder el cobro de una factura, el miedo a perder un cliente, el miedo a perder un producto. Y muchas veces las cosas no son de forma inmediata. Las cosas
requieren de una pausa y requieren de una interpretación, ¿no? Hablando y vuelvo otra vez al miedo, y perdona que me haya ido por los cerros de Úbeda, ¿no? ¿Qué es el miedo, Reyes? Pues el miedo forma parte de las 6 emociones básicas que constituyen, digamos, las más básicas, ¿no? de las emociones que posee el ser humano. Y estas emociones básicas está el miedo, está la sorpresa, está el asco, está la alegría, la tristeza y el enfado. Y cuando sentimos miedo, esta emoción nos trae una información muy importante y muy valiosa como el resto de las emociones, ¿no? Pero aquí lo que nos está informando es la desproporción que hay entre la situación que estamos viviendo y los recursos que tenemos. Entonces, nos permite hacer una autoobservación de esos recursos que nosotros disponemos para poder afrontar la situación que tenemos. Es muy importante resaltar también que se han hecho estudios y hay una serie de miedos muy básicos, como es el miedo a la muerte, es el primer miedo que tiene el ser humano, incluso también, aunque resulte paradójico, el miedo a la vida. A mí me gustaría incluir un miedo que no se suele recoger en inteligencia emocional, pero es un miedo diferente al que acabo de explicar, ¿no? Es un miedo, el miedo que sientes tú al lanzarte a hacer aquello que tú quieres, ¿no? A veces ese miedo actúa como brújula y es importante escucharlo también, porque a veces donde marca ese miedo es hacia donde tenemos que ir para esa superación personal, para hacer realidad esos sueños que tenemos y para salir también de la zona de confort. Salir de la zona de confort muchas veces nos da miedo, ¿no? Porque nos enfrentamos a lo desconocido, no sabemos si nos va a ir bien, nos va a ir mal, pero a veces asumir la responsabilidad de ese miedo nos puede hacer llegar a otro punto de nuestra vida en el que vamos a ser mucho más felices, nos vamos a sentir mucho más realizados, vamos a hacer realidad nuestros sueños. Entonces es importante escucharnos, escuchar el tipo de miedo que es y sobre todo si es un miedo que nos hace crecer, ir a por él. Muchas gracias, Reyes. Gracias, Javi. La verdad es que, como bien sabéis, en nuestros programas queremos, mejor dicho, que sean cortitos, porque en ese poco espacio de tiempo queremos que reflexiones, que profundices, y me gustaría que hicieras un ejercicio. Ese ejercicio es, si quieres emprender, quieres casarte o quieres irte a vivir solo y te frena un miedo, me gustaría que lo observes y que a partir de esa observación cogieras en 2 columnas. Una es lo peor que me puede pasar y otra es lo bueno que me puede pasar. El miedo a veces nos frena. Yo soy una persona que reflexiona mucho sobre el miedo, tengo miedo igual que lo tienes tú, pero normalmente el miedo se vence con acción masiva. Si tomas acción puedes eliminar el miedo. Si quieres quedarte como estás, escucha y hazle caso a tu miedo. Muchas gracias y espero que este programa os haya gustado, pero como ya sabéis, nos gusta dejar una píldora y me gustaría que escucharas algo que tenemos en referencia al miedo. Muchas gracias. Gracias. Había un rey fanático de los dragones. Hablaba sobre dragones, escribía sobre dragones, pedía a los artistas del pueblo que hagan pinturas y esculturas con dragones. Contaba cuentos sobre dragones, incluso vestía a sus hijos con ropa de dragones y les daba juguetes de dragones. Hasta que un día apareció un dragón en el reino. El rey se asustó y corrió a esconderse debajo de su cama. Luego de que los caballeros espantaron al dragón y éste se fue del reino, el rey ordenó que se quiten los textos, las pinturas, las esculturas, los cuentos, las ropas, los juguetes y todo lo relacionado con los dragones, y prohibió que se hable sobre dragones en el reino. Hay quienes se comportan como este rey. Juegan con los pensamientos, pero huyen cuando se encuentran con la realidad. Son valientes en el imaginario y cobardes en los actos. A través de la idea comienza la materialización de la imaginación.
Si la llevamos a palabras y actos, podemos cristalizarla, traerla a un mundo tangible. Si queda en el pensamiento, es estéril y de poco sirve. Sin embargo, todo lo que pensamos existe. Y como existe, genera respuesta. Lo imposible se hace posible. Las mentiras se hacen verdades. Cuidado con lo que pides, que puede hacerse realidad.